En el caso que vamos a ver a continuación sobre paciente terminal, vamos a entrar en alguna cuestión ya más concreta, más específica sobre el manejo del paciente terminal. Hay que decir que lo primero que tenemos que tener claro es el concepto de enfermo terminal, y sabemos que el enfermo terminal se maneja de forma paliativa, de manera que unir enfermo terminal, paciente terminal con cuidados paliativos sería de alguna forma imprescindible. E insisto en esto, lo que tenemos que saber muy bien es definir qué tipo de enfermo es terminal, porque en los casos clínicos nos pueden plantear un tipo de paciente, tenemos que saber qué es terminal para después, en las opciones que nos den, saber que el manejo que tenemos que dar es paliativo. En este caso, como muchas veces se pregunta, se trata de identificar qué paciente de estos se encuentra en la fase terminal de la enfermedad. Un paciente con cáncer de pulmón, con metástasis óseas en tratamiento con crizotinib, paciente con cáncer de mama con metástasis hepáticas que se encuentra en tratamiento con exemestano y trastuzumab, y paciente con cáncer de páncreas ya tratado con radioterapia y quimioterapia hace 6 meses, recaída local y metástasis ganglionares y hepáticas, sin respuesta a tercera línea de tratamiento con quimioterapia. Y finalmente un glioblastoma multiforme intervenido hace una semana en tratamiento adyuvante con radioterapia y quimioterapia. Tenemos que identificar qué paciente se encuentra, por tanto, en la fase final de una enfermedad y la enfermedad es progresiva, irreversible, no tiene tratamiento curativo en ese momento de la enfermedad y, por tanto, su expectativa de vida es corta. El tema de los 6 meses o no 6 meses no es imprescindible tenerlo en mente, sino, insisto, es más importante los criterios de progresividad, evolución fatal a no muy largo plazo y, por supuesto, que no haya tratamiento en ese momento que nos haga frenar la evolución de la enfermedad. Y en este caso, sin duda, es el caso 3 porque los demás son enfermos oncológicos que ya tienen un tratamiento activo en ese momento. Hay que decir que dentro de los distintos grupos de enfermos terminales, el enfermo oncológico tiene una definición, pero el enfermo con patologías neurodegenerativas tiene otra, el enfermo con EPOC, con insuficiencia cardíaca, con cirrosis o con enfermedad renal tienen otro tipo de diagnóstico de enfermedad terminal. Y tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo para después, insisto, identificarlo y saber qué manejo requieren estos pacientes. Tenemos, por tanto, un paciente con un cáncer de páncreas, tratado con radioterapia y quimioterapia hace 6 meses, recaída con metástasis ganglionares y hepáticas, sin respuesta a tercera línea de tratamiento. Bueno, este paciente está con muy mal control del dolor y respecto al dolor oncológico hay que señalar cuál de las siguientes es correcta. La sensación del dolor es totalmente subjetiva y solo el paciente puede percibirla. Las leucemias son los procesos neoplásicos que presentan una menor prevalencia de dolor. El dolor debe ser contemplado como un síntoma aislado. Dice, entre los enfermos con cáncer avanzado, la mitad sufren dolor de moderado a severo y un 30%, prácticamente un tercio, dolor muy severo o intolerable. De manera que en este caso la respuesta correcta sería la 3, la que por tanto no es correcta y la que habría que señalar. El dolor no puede ser contemplado como un síntoma aislado, hay que contemplarlo dentro del contexto general de un paciente en el final de la vida que está sufriendo, y el dolor es una parte más de los síntomas que puede tener, de la vivencia que está teniendo, y hay que tener en el enfermo terminal un abordaje global que incluya la esfera física, psicológica, incluso espiritual y, por supuesto, social, y hacer un manejo en conjunto de todo ello. La sensación del dolor no es totalmente subjetiva, se puede objetivizar de alguna manera y no depende solamente de la percepción del paciente. Hay una parte nociceptiva que claramente podríamos decir que es más objetiva y que por eso hay escalas para medir el dolor. Las leucemias, por ser cánceres de órganos que no son sólidos, pues tienen menos prevalencia del dolor, porque muchas veces el dolor se produce como consecuencia de la compresión de estructuras neuronales y o extensión hacia zonas también nerviosas o neurológicas. Y luego, pues en cuanto a la prevalencia, ya hemos dicho que es muy alta. Los médicos se están planteando una estrategia terapéutica para el manejo del dolor de esta paciente,
Y dentro de esta estrategia las siguientes opciones se plantean y hay una que no es correcta y tenemos que identificar cuál de ellas no es correcta. Habitualmente se utilizan fármacos coadyuvantes, antidepresivos, antiepilépticos, para optimizar el control del dolor. Nunca se utiliza placebo para poder determinar el predominio del componente psicológico en la etiología del dolor. El manejo de los analgésicos se basa en una administración regular pautada y dosis de rescate a demanda. Y la vía de elección es subcutánea y en la mayoría de los pacientes esta puede ser utilizada hasta la fase terminal y final de la enfermedad. De ellas, pues los fármacos coadyuvantes son importantes. El placebo no sería correcto utilizarlo, evidentemente el manejo del dolor, el paciente hay que creerse que tiene dolor y hay que tratar y optimizar el manejo de ese dolor, no hay que pensar que lo está inventando. Y los analgésicos, evidentemente, se marca una pauta habitual que tiene que cumplirse y luego, pues a demanda y en función de la evolución, se va aumentando si es preciso la analgesia, las escalas de analgesia. Y la vía de elección es la oral, la cual se puede mantener generalmente hasta la fase incluso de últimos días del paciente. De manera que la que habría que decir que no es correcta como estrategia sería la cuarta. Y por último, los médicos, para manejar concretamente la analgesia, esa pauta de la que hemos hablado, utilizan la escala de la OMS que permite un ajuste óptimo y racional de la analgesia. Y aquí también tenemos que identificar la falsa. Si se prescriben simultáneamente dextrometorfeno, es decir, una INE, dexametasona, que es un esteroide, y gabapentina, se considera que se está utilizando el primer escalón de la escala analgésica de la OMS. Se permite la utilización de fármacos coadyuvantes en el tercer escalón analgésico. En general no está indicado el uso de opioides, excepto en la sedación paliativa, y no suelen combinar opioides débiles y potentes como el fentanilo. Y en este caso, evidentemente, en general, eso de que no se utilizan los opioides, salvo en la sedación paliativa, es falso. Los opioides se pueden utilizar ya, aunque sean los débiles, desde el segundo escalón y, por supuesto, en el tercer escalón. Es muy habitual en el manejo del paciente terminal el uso de opioides. No hay que tener miedo y hay que quitar prejuicios con el manejo de los opioides. Otra cosa es que haya que saber utilizarlos bien, pero por supuesto que hay que utilizarlos sin miedo. No se suelen combinar los opioides débiles y potentes, los coadyuvantes están en el tercer escalón y bueno, pues en este caso la 1 pues incluiría fármacos de primer escalón analgésico de la OMS. De manera que en este caso hemos visto aspectos muy concretos del manejo del paciente terminal, muy centrados en el dolor, que es un síntoma muy prevalente, pero evidentemente no el único en el paciente terminal.